Martín Lutero no solo cambió la religión, sino que desató una revolución silenciosa que reescribió las reglas del juego en todo Occidente. En este video no hablaremos solo de teología, vamos a revelar 7 legados ocultos de la Reforma Protestante que afectaron tu economía, tu derecho a estudiar, a opinar libremente y hasta el rol de la mujer en la sociedad. 1. El legado en la economía. Hablemos de cómo la Reforma, sin quererlo, terminó llenando tu bolsillo. Imagínate la Europa de 1500. El trabajo diario, ser carpintero o comerciante, era visto como algo mundano, algo necesario, pero no muy espiritual. Lo realmente santo era irte a un monasterio. La Iglesia, en muchos casos, despreciaba el préstamo de dinero y el comercio. Este pensamiento actuaba como un freno para el desarrollo, manteniendo a las sociedades estancadas. Pero Martín Lutero y Juan Calvino cambiaron eso con una idea revolucionaria: la vocación. De repente, tu trabajo ya no era solo trabajar, era tu vocación sagrada. El carpintero glorificaba a Dios haciendo mesas perfectas. El comerciante le honraba siendo honesto y disciplinado. Esto elevó el estatus del trabajo común, infundiendo un nuevo sentido de dignidad y propósito. Este nuevo respeto por el esfuerzo y, sobre todo, por la disciplina y el ahorro, fue el combustible. Si trabajabas duro, prosperabas. Pero como la Reforma también predicaba la moderación, ese dinero ganado no se malgastaba en lujos, se reinvertía. Y justo en ese cruce, entre el trabajo visto como un llamado divino, la honestidad como una virtud y el dinero reinvertido, nació la base cultural que permitió el despegue del capitalismo moderno. La Reforma, por lo tanto, no solo te dio una nueva forma de ver la Biblia, te dio la base para la prosperidad que define tu vida económica de hoy. Prosperidad. 2. El legado político. Si la Reforma le dio al creyente la autonomía de hablar directamente con Dios, ¿por qué iba a necesitar un rey que le dijera cómo vivir en la tierra? La teología protestante introdujo un concepto explosivo: el sacerdocio de todos los creyentes. En términos simples, significaba que cada persona tenía acceso directo a Dios y era responsable de interpretar la Biblia por sí misma. Este concepto fue un terremoto político. Si ya no necesitabas un sacerdote para mediar espiritualmente, la lógica sugería que quizás tampoco necesitabas una autoridad absoluta, como un rey o emperador, para mediar en tu vida civil. La gente comenzó a pensar: si soy apto para gobernar mi propia alma, ¿por qué no para participar en el gobierno de mi ciudad? Esto sentó las bases para 2 ideas que hoy damos por sentadas: la soberanía popular, la idea de que el poder real no viene de un derecho divino del rey, sino de un acuerdo o pacto entre la gente. La división de poderes, pensadores reformados, buscando limitar la autoridad absoluta de la Iglesia, sentaron los precedentes para balancear el poder. Una idea que John Locke y los fundadores de Estados Unidos harían famosa. En resumen, al darle a cada persona la responsabilidad sobre su fe, la Reforma les dio también la semilla de la responsabilidad cívica. El resultado fue una sociedad que, poco a poco, comenzó a exigir derechos, libertades y participación. Pero para que una democracia funcione, se necesita una herramienta fundamental: personas capaces de leer y pensar por sí mismas. Y aquí es donde entra nuestro siguiente legado 3, el legado en la educación. Para que el ciudadano protestante pudiera asumir su vocación sagrada en la economía y su responsabilidad en la política, necesitaba una herramienta vital: saber leer. Antes de la Reforma, la alfabetización masiva no era una prioridad. Solo los monjes, los clérigos o la élite social necesitaban leer los textos latinos. Pero al establecer la idea de sola escritura, solo la escritura, Lutero cometió el acto más revolucionario de la historia educativa. Le dijo a la gente que cada uno debía leer la Biblia por sí mismo. Esto creó una necesidad inmediata y urgente: alfabetizar a todo el pueblo, no solo a los nobles. La Reforma no solo tradujo la Biblia al idioma común, sino que instituyó la idea radical de que la educación no era un lujo, sino una necesidad espiritual. Por primera vez en la historia de Occidente, se comenzó a ver la creación de escuelas primarias financiadas por el Estado o la Iglesia para los hijos de todos, no solo para los ricos. Piénsalo. Tu derecho moderno a la educación pública, a sentarte en un salón de clases y aprender a leer, tiene sus raíces directas en la necesidad teológica de que un campesino pudiera leer su propia Biblia. Y cuando juntas la disciplina de la fe, la curiosidad de la lectura y la libertad de pensamiento, la siguiente parada es inevitable:
4. El legado en la ciencia. El legado más sorprendente de la Reforma es quizás la propia ciencia. Mucha gente piensa que la fe y la ciencia son enemigas naturales, pero históricamente es al revés. ¿Por qué la revolución científica ocurrió primero y con más fuerza en los países protestantes de Europa? Por dos razones fundamentales que nacieron en la Reforma. El mundo es ordenado. La teología reformada enfatizó que Dios creó el universo con leyes y orden. Si Dios es un ser racional que creó un cosmos racional, entonces la mejor forma de entender al Creador es estudiar y medir su creación. La ciencia, bajo esta luz, se convirtió en un acto de devoción, la humildad del observador. Al romper con la autoridad eclesiástica en la interpretación bíblica, los reformadores indirectamente sentaron el precedente para romper con las autoridades científicas de la antigüedad, como Aristóteles o Ptolomeo. El método científico dice: no aceptes lo que dice la tradición, ve y observa tú mismo. Esta mentalidad de cuestionar la autoridad fue esencial para que hombres como Isaac Newton o Francis Bacon pudieran desarrollar sus teorías. En resumen, la Reforma no solo hizo obligatorio que el pueblo aprendiera a leer, también hizo culturalmente aceptable y espiritualmente motivado que el pueblo aprendiera a observar, medir y cuestionar. Sin ese terreno, el avance tecnológico que hoy disfrutamos simplemente no existiría. Hasta ahora hemos visto la economía, la política y la ciencia. Pero volvamos al núcleo del cambio. 5. El legado religioso. Acabamos de ver que la Reforma dio poder al individuo para leer y para participar en el gobierno. Pero este nuevo poder tuvo una consecuencia inevitable y a menudo violenta: la explosión de los credos. Una vez que la gente empezó a leer la Biblia por sí misma, no todos estuvieron de acuerdo con Lutero o Calvino. Nacieron los anabaptistas, los puritanos, los presbiterianos y decenas de otros grupos. La unidad religiosa de Occidente se hizo añicos, y esto, al principio, desató siglos de guerras sangrientas. Pero de ese lío surgió una idea revolucionaria: la tolerancia religiosa. Cuando las naciones se dieron cuenta de que no podían matar a todos los disidentes, la única solución viable era obligar a la gente a convivir. Filósofos influenciados por las guerras de religión, como John Locke, argumentaron que el gobierno no tenía derecho a imponer la fe. Así nació el concepto moderno de la libertad de conciencia, el pilar que hoy protege tu derecho a creer o no creer, sin que el Estado te persiga. La paradoja es fascinante. La Reforma, que buscaba la verdadera fe, generó tanta división que, a largo plazo, terminó forzando la tolerancia y el pluralismo, un principio fundamental de toda democracia funcional. Pero, ¿qué hace un gobierno cuando ya no puede imponer una fe única? Tenía que tomar una decisión radical. 6. El legado gubernamental. Antes de la Reforma, el poder era un plato único. La Iglesia y el Estado estaban tan entrelazados que el Papa podía excomulgar a un rey y el rey podía nombrar obispos. No había una línea clara entre lo que era civil y lo que era espiritual. Pero la Reforma hizo imposible esta fusión. Cuando las naciones se dividieron en luteranas, calvinistas, anglicanas y docenas de sectas más, el Estado enfrentó un problema administrativo. ¿A quién le damos el poder? El gobierno ya no podía favorecer a una única iglesia sin arriesgarse a una guerra civil constante. La solución, lenta y dolorosa, fue el comienzo de la separación entre iglesia y Estado. Los líderes comenzaron a entender que la paz civil dependía de que el gobierno fuera neutral en materia de fe, y no inmiscuirse en la fe, que es un asunto de la conciencia individual. Este nuevo modelo, donde el Estado y la religión operan en esferas distintas, fue crucial para proteger las minorías y para garantizar un gobierno estable. Al liberar al gobierno de la tarea de salvar almas, la Reforma le permitió concentrarse en la tarea de administrar la justicia y la ley de manera secular y equitativa para todos. Hemos cubierto la economía, la política, la educación y la ciencia. Solo nos queda ver cómo este shock de 1517 transformó algo muy personal. 7. El legado en el rol de la mujer. Finalmente, el mayor cambio social, el que afectó el núcleo de la vida diaria, ocurrió en la casa. Antes de la Reforma, la mujer que quería vivir una vida de santidad ejemplar tenía una opción clara: ser monja. El matrimonio era visto como un mal menor o un segundo lugar en términos espirituales. La Reforma destruyó ese concepto. Al abolir el celibato obligatorio para los clérigos, Lutero no solo se casó con la exmonja Catalina de Bora, sino que elevó el matrimonio a la categoría de vocación sagrada. De repente,
el hogar cristiano se convirtió en el principal lugar de culto, y la esposa pasó de ser una compañera secundaria a ser una socia fundamental. Esto tuvo dos consecuencias masivas para la mujer: dignidad en el matrimonio. El matrimonio fue santificado. El rol de madre y esposa dejó de ser un simple deber biológico para convertirse en un ministerio piadoso. Educación femenina. Para que la mujer pudiera cumplir con su nuevo rol central, enseñar a sus hijos a leer la Biblia, la alfabetización femenina se volvió imprescindible. Las escuelas que se abrieron por la Reforma, por primera vez, abrieron sus puertas a las niñas, creando una base educativa para las mujeres mucho antes que en otras culturas. Ya Reforma le dio a la mujer un valor intelectual y un rol de liderazgo moral dentro del hogar que sirvió de plataforma para futuros avances.